Bueno, queridos amigos, tenemos el lujo, el gusto y el agrado de tener a mi gran amigo Irving Gattel desde México, una ciudad increíble que además tengo muy gratos recuerdos de México y de haber compartido con Irving por allá en Enlace Judío. Bezrat Hashem, pensamos ir prontamente cuando todo este balagán del corona pase. Pero hemos querido invitar a Irving para hablar del fascinante tema de los Bnei Noach, que en sí mismo es un temazo, como digo yo. Hay tanto que hablar de los Bnei Noach, hay tanto por delante, cada vez surgen más preguntas, más interrogantes, y hoy nos estamos dando un tremendo lujo de entrevistar al profesor Irving, que además es columnista en Enlace Judío, colabora con la Sinagoga Histórica de Justo Sierra en México, que por cierto, en algún momento me dijeron que organizáramos una conferencia sobre Bnei Noach allá. Y han estado varios rabanim hablando del tema de Bnei Noach en la sinagoga. Irving, qué gusto tenerte. Me gustaría que nos comentaras sobre el tema de Bnei Noach, y voy a empezar con una pregunta que ya me han hecho varias personas. ¿Por qué surge esto ahora? ¿Por qué no surgió hace un siglo atrás, 2 siglos atrás? Le estoy haciendo la pregunta a Irving. Yo tengo mi propio criterio y tengo mis grupos de Bnei Noach y ayudamos, y estamos con el Rab Shalem y el Rab Uri Sherki. Y bueno, tenemos nuestros criterios, pero esto es una entrevista, lejos de ser una posición nuestra, vamos a escuchar la posición de Irving. ¿Es una moda el Bnei Noach ahora, Irving? Mi querido Rab Boaz, mil gracias por la invitación. Para mí, ya sabes, todo un placer siempre compartir estos espacios contigo. Pues mira, yo también tengo mi propia idea de por qué ahora, bueno, sí, se podría decir que es una moda, ¿no? Que de repente ha causado un impacto en los círculos religiosos, y de repente es mucha la gente que le está poniendo atención e incluso integrándose a los grupos de noágidas. Y eso que empecé a observar este asunto desde afuera, con las primeras veces que le puse atención fue completamente ajeno al tema. Pero creo que aquí hay 2 temas que influyen mucho y que nos explican por qué ahorita y no hace 100 años. Por ejemplo, el asunto del noajismo en realidad ha existido desde hace milenios. O sea, eso no es nuevo en el judaísmo. Lo cierto es que siempre los grupos de gentiles que decidían vivir conforme a la Torá, pero sin renunciar a su condición de gentilidad, pues los tenemos registrados desde la época talmúdica e incluso un poco antes. Entonces, el punto está en que ahorita se volvió, vamos a decirle así, masivo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que influyó en esto? Ya lo he comentado yo en otras charlas. Yo ubico 2 factores que hacen que el noajismo capte la atención de mucha gente, despierte inquietudes, despierte interés y empiece a atraer gente. Uno es en 1992, la celebración del 5º centenario de la expulsión de los judíos de España, y que fue lo que trajo a nivel de medios incluso, y a nivel sobre todo de investigaciones académicas y trabajos formales, trabajos así muy serios, de especialistas, historiadores, el hecho de que un alto porcentaje de la sociedad hispanoamericana tiene origen judío, por la gran cantidad de judíos que fueron forzados a convertirse entre finales del siglo XIV, desde los pogroms de 1391 hasta 1492, es todo un siglo. Hay una gran cantidad de judíos que se vuelven católicos, y bueno, su descendencia se queda en España y luego pasa a las colonias americanas. Entonces estamos hablando de que se calcula que aproximadamente un 20%, 1 de cada 5 hispanoamericanos, debe tener algún origen judío, mayor o menor grado. Entonces, esto hizo que mucha gente le empezara a poner atención a los temas del judaísmo, y muchos empezaran a acercarse. Algunos nada más desde la perspectiva cultural, les encanta todo lo que tiene que ver con la cultura judía, y está bien, perfectamente legítimo, pero otros también desde la posibilidad religiosa. Y entonces empezaron a acercarse tanto a las opciones de buscar una conversión en forma, como de integrarse a los grupos de noágidas. Ahora, en medio de esto, esta situación se viene a reforzar
por algo que curiosamente trataba de ir en sentido contrario. Y es el auge de todos estos movimientos cristianos conocidos como judíos mesiánicos, Jews for Jesus, nazarenos, efraimitas, de estas modas que se fueron también poniendo dentro de ciertas iglesias cristianas, de judaizarse, o sea, de disfrazarse literalmente de judíos, y que entonces una gran cantidad de gente de origen evangélico o miembros de iglesias evangélicas, de repente les pica también esta curiosidad, esta inquietud, empiezan a descubrir o inventarse, en muchas ocasiones fue simple y sencillamente una alucinación, sesgos cognitivos, para de repente creer que ellos también eran de origen judío o eran judíos, se integran a este tipo de iglesias que ahora se hacen llamar sinagogas, incluso se meten a estudiar a yeshivot, que en realidad son seminarios protestantes, más que disfrazados, los pastores pasan a llamarse rabinos o jajamim, es decir, toda una parafernalia exterior, fingiéndose judíos, cuando en realidad seguían siendo y siguen siendo perfectamente cristianos. Pero mucha gente, al entrar en contacto con estos grupos, empieza a estudiar su fe cristiana, pero acercándose a las fuentes judías, muchos van a empezar a entrar en crisis. Ha sido una constante desde los años 70 que se recrudece a partir de los años 90. Empezar a entrar en crisis, ¿por qué? Porque descubren que todo su esquema de creencias en realidad no es compatible con el judaísmo. Y entonces viene la decisión de qué tienen que hacer. Si van a renunciar a lo que han aprendido de judaísmo para reidentificarse plenamente como cristianos, muchos lo hicieron, y bueno, y está bien, es su decisión, pero muchos otros decidieron que no, que ya habían dado pasos demasiado lejos de sus creencias originales, y entonces optaron o decidieron seguir buscando por la ruta del judaísmo. Y entonces de ahí es de donde está viniendo muchísima gente que lo mismo, o busca la conversión o se integra a los grupos de Bnei Noach. Entonces, parece mentira, es irónico, al final de cuentas es irónico, pero el resultado fue que este tipo de grupos, como los judíos mesiánicos, como los nazarenos, o netzaritas, o nazratim, que también les llaman, o los efraimitas, o todo esto, han hecho que mucha gente se interese por el tema noágida y acabe de este lado. Y nos han mandado cualquier cantidad de personas. Entonces, de repente, los grupos noágidas entran, se ponen de moda, por decirlo de alguna manera, empiezan a llamar la atención, empiezan a salir las críticas por parte de los sectores cristianos, sobre todo los cristianos judaizantes, y bueno, y el hecho de que recibieran tantas críticas, pues les hizo propaganda gratuita, les hizo publicidad gratuita, y lo que fue sucediendo fue que más gente se fue interesando. Entonces... Ahora, disculpa que te interrumpa, me surge una pregunta, porque hay personas que dicen que esto es una moda, que el tema de Bnei Noach es una moda. Y bueno, tú acabas de decir que sí, técnicamente, pero también recuerdo hace años atrás el tema de la moda de los Bnei Anusim, ¿te recuerdas? Claro, no, claro. Todavía está, de hecho, en la palestra. Pero, a pesar de esas situaciones que se han vivido en los últimos años, hay una realidad, y es que hay mucha gente que ha dejado conductas idolátricas y eventualmente se han alejado de esto a reconocer la existencia de un único creador, de que hay unas leyes para la humanidad. Sabemos que el pueblo de Israel no es un pueblo que asume una exclusividad como otras creencias religiosas que todos conocemos, que si no crees lo que ellos creen, te vas a un infierno eterno, ¿sí? Entonces, la pregunta que surge es, y lo hablamos en una clase anterior donde estuviste con el grupo nuestro de Bnei Noach, Orla Goim, esa readaptación que tenemos que hacer, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo proyectas tú esa adaptación que tenemos que tener? Porque, mira, todos los días me escriben sobre este tema. Hay gente que me dice, mira, yo ser judío no me va, porque donde estoy no hay judíos, no hay manera de comer kasher, no creo que yo pueda guardar todo eso, no siento que tengo que ser judío. Pues yo no le tengo que decir, no, tienes que volverte judío, porque eso es lo más, aparte que es lo más chévere que hay, pero no voy a decir
no soy proselitista, no sé si me estoy dando a entender. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo redactamos esto? O sea, ¿qué hay que hacer ahora en medio de todo este balagán que se ha creado, en un término sano, de un montón de gente que muchos querían incluso ser judíos, algunos todavía quieren ser judíos? Y está escrito en la Gemara que para ser un buen judío hay que ser un buen Benei Noach primero. ¿Sí? ¿Cómo lo visualizas, querido amigo? Mira, es una buena pregunta, es interesante porque aquí tenemos que lidiar con una serie de prejuicios. Y prejuicios que son resultado de los constructos culturales que arrastramos como civilización occidental. Entonces, un prejuicio muy arraigado entre la gente de hoy es el miedo a la palabra moda, el miedo a la palabra religión, el miedo a la palabra secta. O sea, a ver, esas son cosas que simple y sencillamente suceden. Son formas en las que la sociedad, en las que el ser humano se organiza. Entonces, la realidad es que el movimiento no ágida, yo creo que se va a seguir estructurando y va a seguir evolucionando hasta que pueda ser considerado, en el buen sentido de la palabra, una secta religiosa en forma. Y va a ser una secta de lo más curioso, porque va a ser una cuestión que va junto con pegado, decimos en México, al judaísmo, pero sin ser estrictamente judaísmo, porque no son judíos, son Benei Noach. Entonces, el judaísmo se va a convertir probablemente en la primera religión que, digamos, de una manera institucionalizada. Yo sí creo que esto vaya hacia un cierto nivel de institucionalización. Vamos a ser la primera religión que de una manera institucionalizada recibimos gente para que no se conviertan a nuestra religión. O sea, que a diferencia de cómo lo manejan pues, todas las religiones del mundo, que justamente lo que andan buscando todo el tiempo son conversos. Bueno, va a ser complejo el proceso. Bueno, es complejo a nivel individual, porque el no ágida, que generalmente, la abrumadora mayoría de las veces, si no es que todas las veces, es una persona que viene de una experiencia de pasar por varias iglesias cristianas. Entonces, tiene una percepción de la religión que naturalmente se basa en los paradigmas de las iglesias cristianas. O sea, entiende la conversión como se entiende en el cristianismo, que a veces se limita nada más al cambio de creencias, al cambio del chip de esto sí lo creo y esto no. Tiene el paradigma de cómo se hacen las reuniones, cómo se hacen los servicios, cómo se estudia la Biblia. Tienen, por ejemplo, en este sentido, un hábito o una idea que tienen súper arraigada, que esto es algo muy protestante, muy evangélico, esta idea de yo en mi casa puedo sentarme, abrir la Biblia, leerla en español y esperar a que sea Dios quien me inspire y me muestre qué es lo que significa. Entonces, bueno, repito, son paradigmas lógicos, pues porque en eso han pasado años, si no es que toda la vida, y obviamente sí representa un reto para ellos en el momento en que pasan al lado en donde las cosas se hacen desde los paradigmas judíos, es una ruptura, porque el judaísmo enfoca todo eso de una manera completamente diferente, ¿no? O sea, simple y sencillamente el sentido de la jabrutá, o sea, de que el estudio de los libros sagrados pues tiene que ser, vamos, si nos atenemos a la raíz etimológica, con un jaber, con un amigo. O sea, necesitas el diálogo, necesitas platicarlo, necesitas analizarlo con otro punto de vista. Entonces, ya desde ahí es un reto ir cambiando poco a poco toda esta estructura mental para adaptarse a un nuevo modo de vivir, pero también un nuevo modo de pensar. Ahora, inevitablemente hay, hay hábitos que no van a desaparecer. Y uno que me parece muy obvio es que los no ágidas siempre se van a reunir en domingo. No nada más porque es a lo que estaban acostumbrados como cristianos, sino por la simple razón de que es el día de asueto semanal en la gran mayoría de las sociedades occidentales. Es el día que tienes tiempo para poder dedicarle a una actividad religiosa. Entonces, evidentemente esto va a hacer que se vayan integrando centros de reunión que van a jugar a nivel de dinámica social el rol que antes jugaba la iglesia,
Obviamente, si un grupo no ágida de repente ya tiene 200, 300, 1000 personas, o sea, 1000 miembros, pues es lógico que entonces también se empiecen a organizar actividades para jóvenes, actividades para adultos mayores, escuelas de instrucción para niños chiquitos, o sea, todas esas cosas que se hacen de manera muy natural en las iglesias cristianas, pero que en el judaísmo se hacen de una manera un tanto sui generis, o sea, en el judaísmo está muy claramente organizado lo que es un kolel, un heider, un Talmud Torah, etcétera. Yo veo muy difícil que estos hábitos, porque estos son hábitos culturales, los vayan a poder reproducir íntegramente los no ágiles. Más bien van a seguir una herencia cultural que es perfectamente legítima, o sea, yo no veo ningún problema con ello, similar a cómo se desenvuelven en su entorno y a cómo se desenvolvían antes en su militancia cristiana. Pero bueno, aquí lo importante es irle perdiendo el miedo a todo esto, entender que estas maneras de organización son legítimas, son válidas, y que lo importante va a ser eso siempre se me ha insistido a todos los no ágidas con los que platico, o sea, un grupo solamente puede ser considerado no ágida si realmente está siendo asesorado por un rabino, por un rabinato. O sea, nada de que aquí ya decidimos dejar de creer en Jesús, pero nos organizamos y ya nos volvimos no ágidas. Bueno, ¿y qué rabino te está asesorando? No, yo leo la Biblia en mi casa y Dios me muestra. No, espérame. O sea, eso no es un movimiento Benei Noach. O sea, lo no ágida es parte, sí es parte del judaísmo, en el sentido de que la guía espiritual viene de los maestros de Israel. No hay vuelta de hoja con eso. Pero bueno, o sea, más allá de que una vez resuelto correctamente esto, digo, ahorita sí ya no hay pretexto. Mira, hace 100 años te creo que pudiera pasar que no había manera tal vez de contactar una comunidad judía. Pero ahorita hay internet, así que no hay pretexto. Entonces, una vez que está bien resuelto este asunto y el proceso de instrucción es correcto, el proceso de instrucción fluye y la gente va entendiendo, va aprendiendo a vivir conforme a la Torá, digamos, los aspectos externos, la forma puede darse ciertas libertades que te digo que en un momento dado cargan con este prejuicio, ¿no? Que les digan, ay, es que ustedes son una secta. Pues sí, en términos estrictos sí. ¿Y cuál es el problema? O sea, si yo me veo en la dimensión del judaísmo histórico, pues evidentemente soy de la secta farisea. ¿Y cuál es el problema? O sea, no es algo que me moleste. Es un punto de vista entre varios, me encanta a mí, o sea, soy militante, o sea, soy fariseo por convicción, o sea, me deslumbra, me fascina, me encanta la lucidez de las enseñanzas fariseo-rabínicas y por eso estoy contento aquí. No le tengo miedo al término. Es que lo tuyo es una religión. Muchos amigos cristianos con los que de repente he platicado o discutido, de repente una de las cosas que me dicen es que lo que hay que tener es una relación personal con Dios y tú me estás hablando de religión. Sí, o sea, ¿dónde está el conflicto entre una cosa y la otra? O sea, ¿por qué me tienes que proponer una falacia de falsa dicotomía en donde tengo que tomar un concepto y eliminar el otro nada más porque así se te ocurre a ti? Yo no veo ninguna contradicción entre una cosa y la otra. Entonces, es un proceso de aprendizaje interesante porque es el aprendizaje individual del no ágida que está cambiando o está readaptando su vida para vivir conforme a la Torah, pero también es el proceso de reaprendizaje de nosotros. Sobre todo pues, porque los judíos, yo creo que a los que más nos tomó por sorpresa todo este boom del noajismo fue a nosotros. O sea, honestamente digo, a otras iglesias les cayó en la punta del hígado porque se les fue mucha gente. Pero pues, nosotros que en términos estrictos no estábamos ni siquiera pretendiendo fomentar esto, de repente nos llegó y bueno, hay que irle perdiendo el miedo. Pero creo que esto inevitablemente, conforme sea más la gente que está involucrado, va a evolucionar solito hacia cierto nivel de institucionalización. Eso lo veo yo como algo inevitable. Ahora, hay diríamos que hay dos polos. Uno es el movimiento cristiano, donde surgen estos grupos, estas personas, que hacíamos un estudio hace poco, o veíamos la proporcionalidad, y realmente muchísima gente ha salido de estos grupos cristianos
Eh, pero no es menos cierto que también hay Bnei Noach en la India, por ejemplo, en Filipinas, en otros países, no es nada más en América Latina. Y en el movimiento judío, en el mundo judío hay como varias realidades al respecto de Bnei Noach, ¿sí? Una realidad es que una gran parte de los rabinos acepta al movimiento Bnei Noach como un movimiento que va increciendo, que hay que brindarles respuestas, etc. Y que ha debilitado en cierto aspecto muchas estructuras cristianas que incluso comunidades enteras se disolvieron y se volvieron comunidades Bnei Noach, con ciertos matices todavía cristianos, como tú los decías. Y está el otro grupo, que además es muy reducido, que dice que no, que nunca los Ajamín hablaron de Bnei Noach, que esto es algo nuevo con la intención de frenar a toda esta oleada de gente que está reconociendo que el Creador es uno, único, indivisible, todopoderoso, etc. Y que preferimos tenerlos así como Bnei Noach. Alguien me dijo, eso es segregacionista. El movimiento Bnei Noach es un movimiento clasista y racista que trunca, destruye la posibilidad de que alguien se acerque al judaísmo. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Has escuchado de esto? ¿Te has enfrentado a esto? Claro. Adelante. Seguro que sí. Pero mira, curioso, te la voy a voltear, ¿eh? O sea, ese tipo de argumento de que el noajismo es discriminador y segregacionista, solamente te lo puede decir, y ahorita te explico por qué, solamente te lo puede decir una persona discriminadora y segregacionista. O sea, porque quien hace una afirmación de esta naturaleza es una persona que considera al gentil, al Bnei Noach en el concepto abstracto, te digo, porque ahorita estamos obviamente usando el término de noajismo como tecnicismo, ¿no? Para referirnos ya a cierto tipo de práctica religiosa. Pero en estricto, Bnei Noach lo somos todos, incluidos nosotros. O sea, Bnei Noach lo somos todos, punto. Pero bueno, ok. Establezcamos, entendamos la diferencia entre los Bnei Noach, que viven conforme al pacto establecido en Bereshit 9, Génesis 9, y los Bnei Israel, que vivimos conforme al pacto establecido en Sinai. Ok, están esos dos grupos. Para que yo te pueda decir que el noajismo es un movimiento segregacionista y discriminador, tengo que partir de la noción inicial, de la premisa, de que los gentiles son inferiores, son de segunda calidad, de segunda categoría. Porque entonces solamente así tiene lógica que yo diga, no los debo detener porque están elevando de calidad al venirse al judaísmo. Y si yo los detengo, los estoy dejando en un plano secundario. En cambio, el decirle a un gentil que si nació gentil, o sea, la primera voluntad de Dios es que viva como gentil, es respetar justamente su dignidad como hijo de Dios, porque no es menos hijo de Dios que cualquiera de nosotros. O sea, nadie es más hijo de Dios que nadie, punto. Es respetar su dignidad como Ben Noach y obviamente preservar precisamente su valor idéntico al nuestro. Y ahí está la forma en la que el Rambam lo explica en algún momento, ¿no? Cuando dice, pues que obviamente un gentil que vive conforme a lo que Dios pide a los gentiles tiene su lugar en el Olam Abba, que incluso un judío que renegara del judaísmo, pero que viva conforme a las leyes que se le dieron a Noach, o sea, el tal va a ser juzgado como gentil, como buen gentil, y tiene su lugar también en el Olam Abba. Entonces, a lo que va Maimónides con todo este tipo de frases es que, en última instancia, como seres humanos, todos valemos lo mismo. Entonces, yo no puedo asumir esa postura de decirle a un Bnei Noach, o sea, tienes que hacerte judío, porque si no, entonces tu condición espiritual delante de Dios no está bien. O sea, esa idea solamente la puede tener alguien que ya de entrada está discriminando. Entonces, por ejemplo, es exactamente la misma lógica de esta mentalidad clásica posmoderna que te dicen, es que
no puedes utilizar, o sea, la palabra, por ejemplo, ¿qué te diré? Términos ahorita que antes no eran políticamente incorrectos y que de repente ahorita sí se volvieron así como incorrectos. O sea, no puedes decir nada más hombres y mujeres, tienes que incluir a todo el colectivo lésbico, gay, transgénero, transexual, transvesti, etcétera, ¿no? Y ahora quieren que saludes a todos y se ofenden si no lo hacen. Bueno, ¿quiénes se ofenden? Los que realmente creen en la división, en la diferenciación. O sea, justamente apelan a la igualdad y por eso te exigen que menciones a todos, pero los primeros que son en realidad discriminatorios son ellos, por pensar que eso funciona así. Lenguaje inclusivo, los que te dicen, no, es que ¿por qué tenemos que decir todos en masculinos para referirnos también a mujeres? Hay que decir todes. O sea, los que están con esa insistencia son en realidad los más discriminatorios de todos y están peleándose con sus propios cargos de conciencia. Punto. Eso es lo que sucede. Entonces, esto es lo que está sucediendo con estos sectores que te dicen que el movimiento no ágida es discriminatorio. No, al contrario, es todo lo contrario. Yo personalmente lo he visto, el movimiento no ágida es al final de cuentas la aceptación plena de que el gentil, los Benay Noach, pueden, como lo que son, como lo que Dios los hizo, que tendríamos que meternos primeramente en ese problema, ¿no? O sea, si eso es un problema, ¿por qué Dios los hizo así? Alguna vez me encantó la respuesta de un rabino a su hijo cuando le preguntó que por qué se habían extinguido los dinosaurios, y el rabino nada más le contestó, mira, los dinosaurios existieron mientras Dios tuvo un plan para ellos. Pues, mientras Dios quiso que estuviera, ahí estuvieron. Ok, pues, si Dios creó a los gentiles, con mayor razón, es porque tiene un plan para ellos también. Entonces, no podemos ponernos en esa postura radical, extremista, decir, no, si no están completamente estelados, están mal. Y si no los estoy trayendo a este lado, estoy siendo discriminatorio. Y bueno, sí, tú sí estás siendo discriminatorio justamente por creer que existe esa diferenciación. Que, como tú bien lo dijiste, el judaísmo no es una religión proselitista. Entonces, bueno, y eso te lo dice cualquiera. O sea, porque de hecho el primer problema, la primera objeción que yo he notado de círculos judíos hacia el noajismo es esa, es que no somos proselitistas. Y de repente luego ya quieren ser proselitistas y andan rezongando porque no los movemos hacia la conversión. Entonces, bueno, por fin, ¿sí o no? Entonces, bueno, personalmente yo creo que la actitud discriminatoria está en ellos, curiosamente, no en nosotros. Ya me incluyo, claro, me tengo que incluir, estoy metido en esto hasta el fondo de mis convicciones también. Yo pienso que además tiene un toque cristiano el asunto de que ellos se tienen que volver judíos. Algunos tienen una juspá más grande y dicen, es que ya son judíos y no puedes rebajar el estatus. ¿Escuchaste también de este caso? Dice, los Benay Noach, al tú decir que es un Benay Noach, le bajaste el estatus porque él realmente es judío, porque él viene de origen judío, etcétera. Algo que es realmente muy complejo de demostrar, ¿no? Hay una realidad que en América Latina hay un origen judío en América Latina o parte de los orígenes de América Latina. No es el único origen de América Latina, porque tenemos a la madre patria España y alguien dijo la madre patria África también, porque también vinieron de África. ¿Sí? Entonces no solamente es judío el origen, pero tratar de decir que estamos como en escala, como decir, mira, nada, ¿para qué te vas a volver Benay Noach si en tu sangre corre sangre judía? Entonces, yo escribí un libro que nunca publiqué y por un factor técnico no lo puedo publicar porque se me perdió en unos archivos digitales, se llama La sangre no es kosher, solamente tenía varios apartes de este libro. Porque la gente cree que es un tema de sangre, de genética. El judaísmo no es eso. No es un tema de genética. O sea, te haces un examen y tienes un porcentaje genético judío, técnicamente eso no te hace judío. No sé si me entienden lo que trato de explicar. No, claro, perfectamente. Pero fíjate qué frase, ¿no? O sea, es que tú al no... O sea, ellos son judíos y tú los dejas en el nivel de Benay Noach, los degradas.
Ok, gracias, entonces el discriminador eres tú. O sea, si tú crees que eso es degradante, el discriminador, el racista, eres tú. O sea, primero dejemos las cosas claras, ¿no? Luego, segunda, que tenga sangre judío, que no tenga sangre judía, ¿qué? ¿Eso qué? Al final de cuentas, el ser Benay Noach o el ser judío, en la última de las instancias, es una decisión personal. Que puedes nacer judío, o sea, con ningún ancestro no judío en 40 generaciones, y de todas maneras decidir por tu propio gusto no vivir como judío. Y nadie te va a andar obligando a hacerlo. De la misma manera, pues que están los que, sin tener ningún contacto con el judaísmo, ahí tenemos casos clásicos como Onkelos, como los papás de Rabbi Akiva, etcétera, decidieron convertirse y se integraron al judaísmo. Está bien y es válido. Y en el caso de los Benay Noach también. Lo tenemos todo tipo de ejemplos en el Tanaj. O sea, tenemos el caso de gentiles que en un momento dado se acercaron. O sea, no, bueno, o sea el texto, por supuesto, del Tanaj, siendo un texto antiguo, nos narra las cosas bajo paradigmas retóricos diferentes a los nuestros. Pero, por ejemplo, tienes el caso de Nemán, siervo del rey de Siria que es curado por el profeta Elisha, o sea, y cómo el texto bíblico nos muestra en él a un ser humano noble, a un buen gentil, que nunca tuvo el interés de volverse judío. Tenemos en el otro extremo a Ruth, el libro de Ruth, o sea, que es la que marca el paradigma de lo que es la conversión, ¿no? A donde tú vayas, yo iré, a donde vivas, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero independientemente de ello, eso es al final de cuentas una cuestión de decisión personal. Entonces, o sea, ¿por qué le tengo yo que imponer a otra persona a partir de una cuestión tan abstracta como tal vez tiene ahí algunos ancestros judíos? ¿Por qué le tengo que imponer algo que él mismo tal vez ni siquiera quiera? Tú lo mencionaste, gente que te dice, no quiero asumir todo lo que implica el judaísmo. Y se vale. Si a Kodesh Baruj Hu hubiera querido que todo el mundo fuera judío, bueno, todo el mundo nacería judío. Y entonces ya la decisión sería, ¿te quedas o te vas? Nada más. O sea, si no, ¿para qué poner semejante laberinto, no? Histórico, social, político, demográfico, religioso, cultural, etcétera. O sea, ¿qué broma sería esa, no? Entonces, aquí en este punto, me da risa si alguien llega a decir algo como eso, es que lo degradas, el discriminador eres tú. O sea, el que cree que hay una degradación implícita, eres tú, el racista eres tú, no yo. O sea, la base del noajismo, bien entendido, es el perfecto reconocimiento de la igualdad entre el Yehudí y el Ben Noach. Esa es la base. Ahora, hay otra pregunta que me han hecho. Yo vuelvo a repetir a los que han visto la entrevista hasta este momento, que no estoy dando mi opinión. La opinión mía no la discuto. Yo tengo mi criterio, mi posición. Tenemos nuestros grupos de Benay Noach, ayudamos a muchos. Muchos vivieron mucho tiempo como Benay Noach, al día de hoy son judíos. Es la óptica que mi querido amigo Irving tiene, la cual me parece increíble, ¿no? Además, una de las cosas que me han dicho muchas personas es, hay tantas preguntas y tan pocas respuestas. Libros judíos, muchísimos, todos los que quieras, en hebreo, en inglés, en español, pero libros sobre temas de Benay Noach no hay muchos. No hay muchos y hay mucha gente buscando respuestas en los libros. El pueblo de Israel es el pueblo del libro. Entonces, pensaba al respecto que nos hemos ido readaptando históricamente. No vivimos como los Amish, no sé, como estos grupos que no tienen electricidad ni nada, sino que nos hemos adaptado. Salió la electricidad y en la Gemara no dice, y cuando la electricidad en Shabbat y tal, no dice nada en el Talmud, ni en el Shulchan Aruch, ni nada, sino que hemos tenido que como buscar en los mismos libros y ver la manera de cómo aplicar
el tema y el uso de la electricidad. Hay mucha gente buscando respuestas y hay pocas respuestas, me dicen varios. No hay libros, no hay material. ¿Qué piensas cómo solucionar eso? Mira, me da risa ese comentario, ¿no? Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Bienvenido al judaísmo. Ese es uno de los detalles en los que tienen que cambiarles todo el paradigma, ¿no? Porque una cuestión en el cristianismo inevitablemente es la idea de que tienes que responder. No, bueno, los judíos no estamos felices si no dejamos el tema con más preguntas ahí sobre la mesa para seguir platicando después. O sea, parte de la idiosincrasia talmúdica, eso que yo le llamo idiosincrasia talmúdica, que es el sello del judaísmo en los últimos 1700 años, 1600 años, es que el correcto modo de aprender empieza y termina en hacer la pregunta adecuada. Entonces, se van a tener que acostumbrar que en el judaísmo siempre vamos a terminar con preguntas, no con respuestas. Pero bueno, más allá de eso, es cierto, es una cuestión de adaptación. Es decir, el noajismo existe y el Talmud habla del tema. Ya lo he explicado en otras charlas como incluso del Nuevo Testamento, incluso, digamos, pese a que en el Nuevo Testamento hay una tergiversación natural, los autores no son judíos y no entienden cómo funciona el judaísmo, pero en este famoso pasaje, que tiene mucho de ficción, pero en Hechos 15, que se cuenta este supuesto primer concilio, ahí podemos ver un detalle en el que claramente se ve que existe el concepto de noajismo. Claro, el Nuevo Testamento lo diluye, pero es muy claro. Entonces, el noajismo existe, el concepto existe desde hace miles de años, punto. Eso ni siquiera debería estar en discusión. Claro, el punto está en que el judaísmo no siempre, o más bien creo que nunca, había vivido una dinámica como la que se está viviendo ahorita. Esto sí es nuevo, y no porque nosotros lo pidiéramos, ni lo provocáramos, ni lo quisiéramos. O sea, simple y sencillamente pasó. O sea, fue espontáneamente de gente desde afuera la que de repente se empezó a interesar. Sí, seguro se toparon con alguien que ya manejaba el asunto y tenía por ahí su célula de estudio con 2 o 3 personas que querían vivir así. Y de repente, oye, me quiero anexar, vente. Y de repente se empieza a traer a los primos, a los hermanos, a los amigos, y de repente se trajo a toda la iglesia con todo y templo y hasta el pastor le entró. Entonces se empieza a dar una dinámica que también nos tomó por sorpresa a nosotros. Si no existen libros sobre este tema, es una cuestión lógica elemental, si no existen libros sobre este tema, es porque nunca nos habíamos enfrentado a una situación de esta manera. Porque conozco a mi tribu. Si ya nos hubiéramos enfrentado a esta situación, ya tendríamos libros escritos sobre este tema, que nos encanta escribir de todo. Entonces, pues los libros se van a escribir. Creo que ahí vas a tener mucho trabajo, mi querido Rab Boaz, ya que quisiste meterte a todo esto y pues obviamente eres de las personas que está más involucrado y conoces desde dentro el fenómeno. Es un tema sobre el cual el judaísmo del siglo XXI va a tener que producir mucha literatura porque esto se salió, digamos, de las dimensiones a las que estábamos acostumbrados. Y entonces tenemos que responder, tenemos que reaccionar a ello. Y como tú lo has dicho, siempre lo hemos hecho. O sea, efectivamente, o sea, en Shulchan Aruch, o sea, que es la base del criterio halágico, no tenemos nada sobre electricidad. Bueno, ya ni para qué decir de bioética, ¿no? O sea, trasplantes de órganos, transfusiones de sangre, o sea, cosas que simple y sencillamente habrían sido ciencia ficción. Bueno, ni siquiera existía el concepto de ciencia ficción en el siglo XVI, habría sido una alucinación, o sea, un sueño de lo más bizarro y loco, o sea, se habría visto como demencia hablar de todo esto. Y para nosotros hoy es lo cotidiano. Bueno, el judaísmo ha tenido que adaptarse y responder alágicamente a estas nuevas realidades. Con el asunto de los Benay Noach va a pasar lo mismo. Cuando llegue la gente así a decirte, oye, pues es que estuve buscando literatura y no encuentro nada, les puedes decir, bienaventurado eres, a ti que te tocó ser de la generación con la que todo esto empieza.
ya probablemente sus hijos, sus nietos, ya podrán disponer de mucho material que seguramente se va a estar escribiendo en estos tiempos para ir marcando las pautas sobre el tema. Y advertirles que obviamente no crean que nada más se va a publicar el material y todo el mundo va a estar de acuerdo. No, que aparte de preguntar, nos encanta discutir. Entonces, el tema va a ser siempre controversial, siempre va a haber opiniones convergentes o divergentes, pero bueno, está empezando esto. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá unos 30 años que empezó el boom de lo nuevo? Bueno, poquito a poco se ha venido incrementando en los últimos 10, tal vez 20, 30 años que digamos como que nos empezaron a llegar las personas de importación, ¿no? Material de importación de las iglesias cristianas. Oye, 30 años en la historia de una tradición cultural, religiosa, de una identidad histórica que tiene más de 4,000 años, pues es poquito. Entonces, sean pacientes, ya vendrán los libros, seguro que van a venir. Si hay judíos de por medio, seguro que va a haber libros. Ya tenemos, de hecho tenemos otro por ahí, la tacita de café con Musar. ¿Sí? Voy a ver si mi amigo me trae un ejemplar. Hay varios libros ya en español. Ética Universal, ¿sí? Este está en inglés también, de Rad Shimon Dovi Cohen, un libro increíble, lo estamos estudiando en nuestro grupo de estudio de Bnei Noach. Tenemos también, Los 7 preceptos de Noach, del rabino Aaron Selinger. Ahí está. Y tenemos no sé si Aponte me puede colaborar con una tacita de café con Musar. También tenemos Leyes prácticas para los Bnei Noach, también en español. Uh-huh. Y ya nosotros, ya tú lo dijiste hace unos minutos, ya dimos nuestro primer aporte en libros, ¿sí? Al tema de Bnei Noach, que se llama Una tacita de café con Musar. Esto lo escribieron mis alumnos de Bnei Noach. Y ya vamos por la parte número 2. Ok, mira, Shkoyach. ¿Sí? Una tacita de café con Musar, antología de los estudiantes de Bnei Noach Or LaGoim. Ya es nuestro primer aporte para el tema de Bnei Noach. Creo que es importante el tema de los libros. Somos el pueblo del libro, nos gusta leer, escribir, estudiar, todo. Entrando un poco con el tema de México, me gustaría, como para ya ir terminando, me gustaría saber qué conoces de los grupos de Bnei Noach en México, qué tan grandes son, en qué partes ubicas grupos sólidos en México. ¿Qué nos puedes decir de la realidad mexicana sobre los Bnei Noach? Además, México es un país al que quiero mucho. Ya he ido en 9 ocasiones a México y la verdad es todo un tema cuando uno va a México. La pasamos súper bien, Baruch Hashem, son unas personas increíbles, los amigos Bnei Noach que nos atienden, los rabinos con los que hemos hablado, los amigos de la comunidad judía mexicana, ha sido muy agradable compartir con Irving, con Mike, con todos allá en Enlace Judío, fue muy, muy agradable. Y bueno, quisiera saber qué conoces del tema de esa realidad mexicana, de México lindo y querido. Mira, te voy a decir la verdad, ando súper desconectado. Ahorita creo que ya ni siquiera conozco nada de la realidad de las comunidades judías, porque llevo año, 3 meses, año, 2 meses encerrado. Entonces, me desconecté de repente de todo este asunto. Y bueno, de todas maneras, me han invitado a muchos eventos, y mira, te soy honesto, ya no sé quién es quién, ya no sé cómo están del todo las cuestiones organizadas. Tengo entendido que se habían hecho intentos por unificar más o menos el movimiento Noachia. Y en este sentido, gente que estuvo trabajando muy de cerca con ellos fueron las comunidades de Breslev. Entonces, incluso en Facebook tiene su página de Breslev Noachidas de México, algo así, se llama, no me acuerdo. Y estuvieron también, o están también, varios de ellos, están teniendo la asesoría del rabino Yehiel Zaide, no sé si lo conozcas, seguramente sí, porque es uno de los más involucrados con estos temas. Yehiel es jasídico de la comunidad de Viala, es un hasid del Rebbe de Viala, y es una persona que se ha especializado mucho en el tema de la halajá para noajios.
Pero bueno, son grupos en donde veo que lo mismo aprovechan todo lo que pueden recibir de guía por parte también, por ejemplo, de Jonathan Galed, que se volvió de repente el rockstar, ¿no? De los no judíos, porque fue un rabino que de repente ha tenido un éxito impresionante entre público no judío. Y bueno, viene de Breslev y su maestro, el rabino Shlomo Arush. Entonces, en términos generales, lo último que más o menos percibí fue que estaban haciendo esos intentos como ya de empezar a emparejar, homogeneizar, porque antes sí estaban así como muy divididos los grupos. De hecho, cuando el Enlace Judío empezó con a establecer el vínculo con los Benei Noach, que fue lo que me acabó, vamos a decirlo así, embarrando ahí con ellos, fue porque de repente llega un grupo y nos dice, oigan, somos un grupo de noajias, etcétera, le dijeron a May, ¿no? Y May me dijo, oye, Irving, te los voy a pasar a ti porque creo que tú sí entiendes de estas cosas. Ya sabía yo algo de noajismo, entonces sí, no me agarraron en cero, ¿no? Pero decían, queremos hacer una entrevista, que nos hagan una entrevista para explicar qué estamos haciendo. Pues excelente, vengas. Llegaron ahí a la oficina un grupo, yo les hice la entrevista, y una vez que se publicó, aparece otro grupo a reclamarnos, que por qué los entrevistamos a ellos y a estos otros no los hemos entrevistado. Sí, bueno, o sea, honestamente, porque ellos nos pidieron la entrevista. A ti no te he entrevistado porque no me lo has pedido. Bueno, y si te pido una entrevista, pues la hacemos, y la hicimos. Entonces, bueno, eran dos grupos diferentes, ya no me acuerdo quién era quién, pero eventualmente empezaron a hacer los esfuerzos por fusionarse. No tengo entendido que todos los esfuerzos por integrarse hayan fructificado. O sea, digo, es natural. En todos los grupos humanos siempre van a surgir las desavenencias, etcétera. Pero en términos generales, la mayor parte de las actividades no ágidas con las que yo tengo contacto han estado, digamos, bajo la tutela o de estos rabinos de Breslev o de Yehiel Seide, el Rab Yehiel, y que en muchas ocasiones veo que la gente indistintamente utiliza material del Rab Yehiel o de Jonathan Galed o de la gente de Breslev. Entonces, me parece que más o menos ahí se va logrando el proceso como de darle un poco más de homogeneidad, de uniformidad. Bueno, así andaban las cosas hace como año y medio. De entonces para acá, te soy honesto, no sé, la pandemia de coronavirus nos pegó durísimo en México. Ahorita estamos, parece que empezando otro rebrote, otra vez empiezan a subir los casos. Digo, ya afortunadamente, bueno, la Ciudad de México, lamentablemente, digo lamentablemente porque no es igual en todo el resto del país, en la Ciudad de México tenemos el privilegio de, pues aquí nos llega todo. Entonces, mi mamá, por ejemplo, ya recibió las 2 dosis de la vacuna, yo ya recibí una, más o menos en unas 3 semanas estaré recibiendo la siguiente. Está viviendo con nosotros un sobrino que tiene 42 años y que igual ya parece que ya calendarizan para dentro de un par de semanas su primera dosis de vacuna. En fin, entonces eso parece que ya nos saca a algunos de la situación crítica, pero la situación ha sido tan difícil que literalmente llevo 1 año, 2 meses encerrado, así, sin salir de mi cuadra, ¿no? O sea, olvídate de ir al shul, olvídate de ir a cualquier clase, cualquier estudio. Tuvimos que frenar todo eso y pues obviamente ahí le perdí el contacto a las actividades o los proyectos que se estaban haciendo con la comunidad no ágida. La última ocasión que colaboré con alguien fue justamente para la presentación de un libro del Rab Yehiel Seide en la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Yo me encargué de la presentación, de hecho, un libro sobre el GPS de la humanidad, creo se llama el libro, y desde entonces, eso ya tiene más de 1 año y medio, pues prácticamente estoy como un náufrago en su isla, ¿no? Lanzando botellas al mar y a ver qué me llega. Como cuando estabas hablando se me vino a la mente algo, y es una pregunta obligada. Las personas que son Benei Noach salen de comunidades cristianas y llegan al noajismo y empiezan una lucha contra la idea cristiana, contra la fe cristiana. ¿Qué piensas tú al respecto? El cristianismo es esto, lo otro. No estoy dando una opinión mía, estoy haciendo una consulta a ver cómo lo ves tú.
¿Es normal eso? ¿Es sano? Mira, no estoy seguro de que sea muy sano, pero sí es normal, eso es definitivo. Sobre todo, porque te digo, esos son los paradigmas o los hábitos que traen de su experiencia cristiana. O sea, es inevitable. Simple y sencillamente es inevitable. O sea, sí hay que insistirles, y todos todo el tiempo están machacando con eso, que en realidad, desde la perspectiva del judaísmo, eso no es necesario. No es necesario plantear ese nivel, digamos, de pleito. Pero es que en las iglesias cristianas es así. O sea, tú nacías católico, te convertías, no sé, por ejemplo, en bautista, entonces pues de inmediato querías que toda la gente católica, querías explicarle a toda la gente católica por qué su cristianismo estaba mal y tenían que hacerse bautistas. Y luego, de repente, algo ya no te convenció de los bautistas y te pasaste con los metodistas. Entonces, también quieres explicarle, bueno, a los católicos lo mismo, pero a los bautistas también, pues, ¿por qué está mal esa postura del bautismo, del anabaptismo, ¿no? Del volverse a bautizar o del sistema congregacional que tienen para gobernarse, etcétera? Y luego de repente te entró la loquera y te volviste pentecostal y empezaste a hablar en lenguas y empezaste a tener profecías y cosas por el estilo, y entonces quieres convencer a los católicos, a los bautistas y a los metodistas de que la onda está aquí. Y luego te pasaste a judío mesiánico y bueno, quieres convencer a todos los anteriores de lo que estás metido. Entonces, esta es una dinámica perfectamente normal en las iglesias cristianas. De ahí que no tenga nada de raro, o sea, es inevitable que una persona que de repente pasa, o sea, bueno, claro, para llegar a la convicción del noajismo, para cambiar al noajismo, sí implica que pasó por un proceso fuerte, implica dejar de creer en Jesús. Y eso no es sencillo cuando traes arrastrando todo este bagaje. Pero entonces, bueno, es inevitable con mayor razón que le quieras explicar a los demás por qué está mal en lo que creen. Y bueno, se reproduce el proceso, ¿no? Creo definitivamente, honestamente, que no se puede evitar, pero bueno, es cosa de que la gente vaya entendiendo algo bien básico. Mira, no se trata, en estricto no se trata de decirle no necesitas plantearte ese tipo de pleitos y andar persiguiendo a la gente así lapidariamente para convencerlos de que están mal. Necesitas otra cosa, y es calmar tu cabeza. Es lo que necesitas. O sea, el problema de andar de repente, bueno, mira, qué bueno que han tenido la inquietud de buscar hasta encontrar el lugar en donde por fin ven una luz, van hacia ella y se ponen a estudiar. ¡Qué bien! Maravilloso. O sea, mejor así. Pero hay que entender que eso también es como una licuadora. Entonces, pues todo dentro de tu cabeza todavía sigue girando. Relájate, respira. O sea, entender en ese sentido lo que implica un verdadero Shabbat, ¿no? Pues el Shabbat es eso. Cálmate, relájate, respira y deja que la licuadora que traes en la cabeza se asiente. Entonces, al final de cuentas lo que necesitan no es nada más o no es específicamente entender que los judíos y los no ágidas no andamos haciendo eso. Lo que necesitan es poner en paz la cabeza. Eso es todo. Cuando ya tienes en paz la cabeza, ni siquiera te lo tienen que explicar. O sea, ya te vas con calma por la vida, tranquilos. Siempre mi recomendación literaria para estos casos era leer esta maravillosa novela de Michael Ende, un autor alemán, que se llama Momo, no sé si la llegaste a leer, que es una niña que está peleando contra los villanos del tiempo, o algo así. O sea, los hombres grises, ¿no? Que te roban el tiempo y te ponen todo frenético a hacer. Y Momo es la parsimonia total. Entonces, es uno de esos libros que cuando lo terminas, caminas despacio, tranquilo, respiras todo relax. Eso es lo que necesitan en realidad. Nada más bajarle las revoluciones que se traen en la cabeza, que es un proceso de calmar el alma, de sanar el alma. Y conforme lo van desarrollando, lo van obteniendo, lo van logrando solitos, sin gran cosa de explicación. Repito, si hay que explicarles, nosotros en realidad no tenemos ninguno de ese tipo de hábitos, desde el andarnos peleando con, hasta ir de casa en casa diciendo, oiga, tiene 5 minutos para hablar de las 7 leyes de Noah. El judaísmo funciona de otra manera. Pero independientemente de que aprendas, de que superes un hábito y construyas otro,
el punto importante aquí es calmar, o sea, de darle un Shabbat a tu cabeza. Buenísimo. Que cuando estés en calma, cuando estés en silencio, vas a poder escuchar. Irving, para terminar, consejos para nuestros amigos Bnei Noach. Consejos para nuestros amigos Bnei Noach. Ok, en hebreo decimos Zablanut, Zablanut, Zablanut. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Mucha paciencia porque no es un camino sencillo. A ver, hacer la voluntad de Dios es sencillo. Nosotros no somos sencillos. Ese es el problema. O sea, y otra vez, volvemos desde otro enfoque, volvemos al punto. Calmar la cabeza, apagarle al ruido que traemos en la cabeza. Aquí el problema no es lo que Dios pide del ser humano, ya sea judío o sea Bnei Noach. El problema es todas las cosas que nos hacen ruido en la cabeza. Y justamente una de las cosas más interesantes desde una perspectiva de la sociología de la religión, cuando ves cómo funcionan las sectas cristianas independientes, todavía con las iglesias históricas, o sea, por ejemplo, episcopales, cierto tipo de católicos, luteranos, metodistas y presbiterianos, específicamente en estas iglesias, me he percatado que hay muchas comunidades que son así tranquilos, se lo toman todo con calma, no tienen tanto lío. Pero tienen algunas congregaciones y bueno, ya si luego te vas con bautistas fundamentalistas, pentecostales, adventistas y todas las sectas independientes que han surgido desde hace siglos, conforme vas conociendo a cada una, te meten más rollos y más rollos y más rollos y más rollos. Entonces tu cabeza va girando cada vez a más velocidad y llega un punto que realmente ya no sabes dónde colocarte, dónde colocarla. Entonces, en gran medida, el proceso de ser Bnei Noach es callar el ruido interno. En cierta forma, la mitzvah que tenemos en Éxodo 20 de no pondrás delante de mi rostro una imagen, o sea, no pondrás ese estorbo, esa barrera entre tú y yo, o sea, no nada más se refiere a la estatuita, al idolito, a la pintura, a la escultura, se refiere también a todo, o sea, cuando dice no te hagas imagen, también se refiere a lo que imaginamos, entonces también se refiere al ruido mental. Entonces, una cosa importante para el Bnei Noach es entender que todo esto de sentarte a estudiar Torah, desde tu realidad como Ben Noach, pero sentarte a estudiar Torah es, en gran medida, vamos a ir apagando, bajándole el volumen y eventualmente apagando todo ese ruido que traes en la cabeza, para que entonces estés en condiciones de entender lo que significa Shema, escucha. ¿Cómo vas a escuchar si tienes ruido? No se puede. Entonces, consejo, porque esto no es fácil, no es sencillo. Digo, yo creo que todos, cada quien desde su realidad, digo, yo no lo viví como Ben Noach o en una dimensión de esta, pero lo tuve que vivir desde mi propia experiencia, aprender a callar la cabeza, para poder escuchar entonces ahora sí lo que enseña la Torah, o para poder escuchar lo que tiene que decirte tu familia, o sea, algo tan elemental incluso como eso, ¿no? Pues bueno, es un proceso difícil, no es sencillo, o sea, repito, hacer la voluntad de Kodesh Borju es sencillo, los que no somos sencillos somos nosotros. El proceso de quitarnos todo eso que no nos ayuda, que no nos permite ser sencillos, se lleva su tiempo. Pero mejor que se lleve su tiempo y se haga bien a tratar de fingir que lo estamos resolviendo. Porque si intentas fingirlo, nada más le metes más ruido a la cabeza. Entonces, paciencia, paciencia, mucha paciencia. Eso es todo. O sea, son cosas que valen la pena, que se cultivan poco a poco. Son cosas, digamos, artesanales. No las puedes hacer rápido. En muchos grupos cristianos, sí, en cosas de 2, 3 años ya podías ser el líder de una comunidad y ya podías sentir que eras el que sabía más de la Biblia. Entonces, no, aquí no, aquí no. Aquí el proceso es desaprender y reaprender. Entonces,
Tú les explicarás mejor que yo qué significa eso de Zablanut, Zablanut, Zablanut. Una palabra increíble. Uh-huh. Increíble esa palabra. La paciencia. Pueden hacer enciclopedias enteras sobre ese tema. Bueno, quiero agradecer a Irving. Ha sido una hora amena de compartir y escuchar su opinión. Obviamente le extendemos la invitación para un próximo encuentro, es Graduación Ibaraj. Y como siempre digo, que sea con alegría y que este espacio le sirviera a muchos para aclarar ideas. Y Bezrat Hashem, estaremos próximamente con más entrevistas. A los que no se han suscrito al canal, por favor suscribirse a nuestro canal. Es gratis. Usted nada más le da clic a la campanita y chao. No hay que pagar nada. Por ahora YouTube no está cobrando por suscribirse al canal. Les deseo todo lo bueno y lo mejor y que además solo podamos escuchar buenas noticias. Solo buenas noticias.